segundo, es más que un video. Wow. Ya filma más que una cámara de video. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Como todas las tardes vamos a estar haciendo un resumen, un repaso de las noticias más importantes del día y también de la semana. Antes de empezar voy a dar la bienvenida a mi compañero José. ¿Cómo estás, José? Hola, Lu, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, con comisiones. Hoy hubo comisiones, ayer tuvimos comisiones, mañana tenemos más comisiones. Y bueno, siempre lo que decimos, preparando dictámenes para una futura sesión que en principio estará prevista para el 17 de mayo, veremos si se llega a armar una sesión corta. Exactamente, y hablando de temario de sesión, hoy se desarrollaron dos comisiones muy importantes, que es la Comisión de Cultura y la Comisión de Discapacidad, donde varios proyectos de ley tuvieron este dictamen de comisión, por lo tanto estarían en condiciones de incorporarse al temario en una eventual sesión, que todo marcaría que sería el 17 de mayo, pero en el día de ayer también se desarrolló la Comisión de Juicio Político, este juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, una séptima, creo que fue séptima jornada ya de testimoniales que continuaron con el tema de las presuntas irregularidades en la obra social y una jornada que podríamos decir que hubieron solamente 3 testigos. En principio estaban más personas citadas no a comparecer en calidad de testigos, pero luego, bueno, hubieron situaciones en las cuales, por ejemplo, a las 2 damnificadas que tenían que venir a comparecer en el día de ayer, se decidió reprogramarlas, ¿no?, para la audiencia siguiente por una cuestión de que si no se iba a hacer muy extenso, y también en la situación de otros funcionarios se decidió, uno de ellos por ejemplo presentó certificado médico, ¿no?, donde alegó que por cuestiones de salud no podía comparecer en el día de ayer, y bueno, otro alegó que por una cuestión de una causa judicial no podía venir a prestar declaración en calidad de testigo, teniendo en cuenta de que esto es una audiencia pública, ¿no?, y que todo lo que él pueda decir tiene que ver quizá con causas que están en trámite en sede judicial. Por lo tanto, solamente quedaron 3 testigos que vinieron a testificar al día de ayer, donde la mayor cantidad de horas o la mayor cantidad de tiempo se la llevó el funcionario Marchi, ¿no? Sí, claro, justamente, y terminó siendo la sesión más corta de juicio político, donde a partir de ahora, por lo que anticiparon ayer, iban a establecer un poco unos horarios, acotar un poco los tiempos, y en todo caso, con buen criterio, terminaron haciendo lo que debían hacer, o sea, de no tener a un testigo esperando, y cuando no llegan los tiempos decirle que venga la semana que viene. Por eso fue que prorrogaron para esas dos damnificadas, por ejemplo, que vinieran la semana, directamente le anticiparon que vinieran la semana que viene, que va a ser el jueves, ya no el martes, por el tema del feriado del lunes. Exactamente, jueves 11 horas, 11 de la mañana. Bueno, pero también en el día de hoy estábamos adelantando que hubieron 2 comisiones muy importantes, que es la Comisión de Cultura y la Comisión de Discapacidad, donde varios proyectos de ley y también de resolución y de declaración tuvieron sanción, ¿no?, dictamen por las comisiones, por lo tanto están en condiciones de pasar al recinto, como es el caso de la Comisión de Discapacidad, donde hablaron sobre distintos temas, por ejemplo, la adopción del símbolo internacional de accesibilidad universal, un tema que ya lo habíamos hablado el año pasado, sí, que tiene... Y con buena memoria vos recordabas, te voy a reivindicar, vos recordabas que ese tema ya había tenido dictamen y que seguramente había perdido estado parlamentario. Y que claro, estoy casi segura que incluso se había incorporado al temario de las últimas sesiones de diciembre, y por una cuestión de falta de quórum esas sesiones se terminaron cayendo, entonces este proyecto que ya tenía dictamen de comisión tuvo que volver a pasar por la Comisión de Discapacidad. ¿Cuál es el objetivo
objetivo, por ejemplo, principal de este proyecto es cambiar el símbolo internacional, ¿no? El símbolo internacional de discapacidad que hasta el día de hoy, si uno mira donde está señalizado el tema de la discapacidad, es una persona en silla de ruedas, o sea, haciendo referencia solamente a un tipo de discapacidad. Lo que se quiere hacer es cambiar ese símbolo, ¿sí? Que sea de manera universal, que ese mismo símbolo esté en todo el mundo y es una persona con los brazos abiertos que representa o simboliza a todas las demás discapacidades que existen, ¿no? Claro, y eso es algo que es una norma universal que se está estableciendo y bueno, sería la adhesión de parte de la Argentina a ese tema. También se trató un proyecto que tiene que ver con el TEA, la modificación de un artículo que es inherente a la cuestión de ese trastorno, trastorno y otras cuestiones de resolución, también mucho proyecto de resolución, hubo mucho debate sobre esas cuestiones para avanzar con cuestiones que tienen que ver con, en muchos de los casos todavía no tienen dictamen suficiente porque deben pasar por otras comisiones para llegar después al recinto. Exactamente, y volviendo un poco a lo que fue el tema del símbolo, la adopción del símbolo internacional, este símbolo fue desarrollado por la Unidad de Diseño Gráfico del Departamento de Información Pública de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Por eso se habla de un símbolo internacional, de que todos los países aprueben dentro de su legislación interna y tanto sea en Argentina, en la China, en Estados Unidos, en Corea, donde sea, que el mismo símbolo se utilice en todas partes del mundo para, que tenga que ver con el acceso a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea, por ejemplo, a través de una rampa, ¿no? A través de un baño para personas con discapacidad. Dice, todos aquellos lugares donde estas personas quizás necesitan una atención preferencial por la discapacidad de la cual están siendo parte, bueno, que sea este símbolo en todas partes del mundo que caracterice ese tipo de discapacidad. Y también otro de los temas que trataron tiene que ver con el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad, la Ley 24.901, y Sistema de Protección Integral de Discapacitados, Ley 22.431, Consejo Federal de Discapacidad, Ley 24.657, modificaciones, y demás proyectos de declaración y de resolución. Un ámbito donde justamente el diputado Valdés reivindicó y felicitó al presidente de la comisión, Luis Vigía, como por el ámbito de convivencia, el consenso que se alcanza en esa comisión. Inclusive las modificaciones se aplican de buenas maneras. Sí, y dijo que sería bueno poder trasladar ese ambiente de la comisión al recinto, pero no es lo mismo que ¿cuántos integrantes tiene la comisión de discapacidad? 31. Sí. No es lo mismo poner de acuerdo a 31 personas, ¿no? Con un temario más acotado, que poner de acuerdo a 257 personas en temarios que tienen que ver a veces con cuestiones impositivas, económicas y toda la diversidad de temas que pasan dentro del recinto con los distintos proyectos que tratan y evalúan aquí en el recinto, en la Cámara Baja, los diputados de la Nación Argentina. Y también en el día de hoy se desarrolló la Comisión de Cultura, ¿sí? La Comisión de Cultura que avanzó, uno de los temas es que avanzó la creación de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias y ahí ahí lo estamos viendo al diputado Lombardi, que es quien preside la Comisión de Cultura, y al diputado Selva también, que fue el autor justamente de la creación de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias, y recordamos que fue la primer Comisión de Cultura en el año. También trataron la declaración de monumentos históricos, el complejo denominado Monte Calvario en Tandil y el conjunto Parque de la Constitución Nacional en Santa Fe. Recordamos entonces que esta comisión está a cargo de Hernán Lombardi, perteneciente del PRO, representante de la provincia de Buenos Aires, y se reunió este miércoles en la sala 3 del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación. El autor del proyecto sobre la creación de la Red Federal de las Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina, Carlos Selva, expresó, entre otras cosas, dijo que me motiva a hacer una reflexión sobre el encuentro de Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecarias en el Congreso. En tal sentido, amplió que tenemos la necesidad de crear una red de bibliotecas
parlamentarias en la Argentina y ya hay provincias que adhieren a la idea. Del mismo modo, explicó que todas las bibliotecas parlamentarias se referencian en la biblioteca del Congreso de la Nación, y esto viene a reforzar a la biblioteca en el Congreso con una visión federal. Por unanimidad, el presidente de la comisión anunció el avance del dictamen por mayoría del proyecto. Bueno, esto fue uno de los tantos proyectos que se trataron el día de hoy. Recordemos que se trataron 3 proyectos de ley y cerca de 50 proyectos de declaración y de resolución. Sí. Bueno, sí, y bueno, el día de mañana también tenemos una comisión, que es la Comisión de Legislación General, y para eso vamos a hablar con nuestro compañero José, que nos va a explicar en unas placas cuál es el tema que van a tratar mañana. Es una reunión con un tema único y muy importante, por eso lo apartamos para analizar específicamente. Mañana seguiremos hablando de ese tema, pero es nada menos que el régimen de transparencia de las sociedades por acciones simplificadas. Y bueno, esto va a arrancar. Es un proyecto del oficialismo para modificar la ley 27.349 que se aprobó en tiempos de Cambiemos, conocida como Apoyo al Capital Emprendedor, y será en la Comisión de Legislación General que conduce Lucas Godoy, el salteño oficialista, a partir de las 12. El régimen de sociedades anónimas simplificadas permite abrir una firma en 24 horas por internet. Ese es el caballito de batalla. Fue muy reivindicado siempre justamente por el Cambiemos, justamente, y recibió críticas en su momento de parte del kirchnerismo, allá por el 2017 cuando se trataba el proyecto, pero posteriormente cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández, hubo muchas críticas respecto de esa cuestión y bueno, las vimos a partir de lo que sucedió en el Senado. Veamos a ver en la segunda placa. Claro, recordemos que esta sociedad de acciones simplificadas son sociedades mucho más simples y más fáciles de realizarlas que los que son las SA, ¿no? Las conocidas como las sociedades anónimas, donde la responsabilidad tanto de las personas jurídicas o de las personas humanas que formen parte de esas asociaciones están ligadas específicamente a las acciones de las cuales son parte dentro de esas sociedades por acciones simplificadas. Entonces decíamos que es mucho más fácil de constituirlas en comparación con lo que es una sociedad anónima. Bueno, justamente la oposición siempre remarca el hecho de que se la quería eliminar esta norma por el hecho de que, bueno, correspondía a la gestión anterior. Sí. Pero, digamos, entonces, no es la primera vez que el actual oficialismo busca modificar esta norma. En 2020, entonces, en el Senado se había aprobado un proyecto de Oscar Parrilli para suspender el sistema por 180 días. No era solamente que lo fueran a suspender, tenía otros elementos que se iban a modificar. Un año después el proyecto tuvo dictamen en la Cámara de Diputados, pero esto se había aprobado el 11 de junio de 2020 y el 9 de junio de 2021 tuvo dictamen en la Cámara de Diputados, pero no llegó nunca al recinto y perdió estado parlamentario. La iniciativa que impulsaba Oscar Parrilli establecía que las SAS, las conocidas como Sociedades Anónimas Simplificadas, las SAS, deberían ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores. Bueno, esa era una de las modificaciones que establecía, pero como dijimos, también establecía que una suspensión de las mismas por 180 días. Ahora veamos. El proyecto que van a comenzar a tratar este jueves es de Germán Martínez, Cecilia Morón, nada menos que el presidente del bloque oficialista, la presidenta de la Cámara de Diputados, y Paula Penaca, que es la secretaria parlamentaria del bloque. O sea que hay un especial interés en el oficialismo, pero no necesariamente para borrarla del mapa. Esto lo vamos a la ley, sino para hacerle modificaciones que vamos a detallar. Pero bueno, sí. El 20 de abril de pasado, el jefe del bloque oficialista había definido la ley vigente y la había señalado, por ejemplo, había anticipado que en los próximos días iban a tratar este tema y definió la ley vigente como un invento societario de la época del macrismo usado para el bien de gran cantidad de emprendedores y para el mal que de los monos que lavaron en 36 sociedades anónimas 1.200 millones de pesos. Esto lo dice el fiscal federal número 2 de Santa Fe. Ese fue un elemento que le dio fuerza al tema de, bueno, los cuestionamientos que
de manera más crítica Sí. en el año 2020 cuando impulsaba Oscar Parrilli, que no tenía esos los elementos, pero bueno, la criticaba. En ese momento era el pero Macri. Ahora ya había elementos contundentes que figuran inclusive en el proyecto que presentaron. Este tema todavía no tuvo, te pregunto, José, porque la verdad que no recuerdo, no tuvo todavía alguna comisión informativa, ¿no? Esta va a ser la informativa. Esta va a ser la primera comisión informativa para Claro. tratar este proyecto, que seguramente van a venir distintos funcionarios y especialistas en el tema donde van a explicar respecto a este tema que tiene que ver más con el derecho comercial, derecho societario, ¿no? Está todo Así ligado a lo es, que son claro. las SCA, las sociedades de acciones simplificadas, un poco lo que decíamos, esta es una nueva alternativa para no... A ver, las personas que quieren crear una sociedad anónima tienen un régimen y Claro. después las personas que quieren crear una sociedad por acciones simplificadas tienen otro régimen que justamente la palabra lo dice, simplificado es mucho más rápido y más fácil de crearlos de lo que son una SA, una sociedad anónima. Calculo que para los requisitos Así es, de bueno. conformación también debe ser mucho más simple, no solamente formado por una persona física o personas jurídicas, ¿no? Claro, justamente, y lo que pasa es que se defendía a esta norma y se la sigue defendiendo y ahora se la defiende desde el oficialismo también, porque vamos a ver, porque las modificaciones son más que nada para aplicar más controles. Ajá. Pero tiene de bueno que permite armar sociedades anónimas en 24 horas, hacerlo por internet, son algunos de los elementos, pero Parrilli de manera mucho más crítica en su momento, bueno, cuando a partir de lo que se conoció durante las causas que se tramitan en Santa Fe, bueno, él en su momento, a principios de marzo, había emitido una serie de tweets donde decía, por ejemplo, que las marcaba como una pantalla de apoyo al capital emprendedor de la banda de Los Monos, justamente, y decía que los monos, habían implementado recordaba que en el año 2017 el gobierno de Cambiemos había impulsado la creación de las SAS como un apoyo al capital emprendedor, pero estas sociedades se conforman por internet en solo 24 horas, fueron utilizadas para evadir los controles de legalidad, justamente de los registros de comercio y de la IGJ, y cometer delitos de lavado de dinero. Entonces, en ese hilo de tweets, Parrilli decía, por ejemplo, ¿sabés quién las utilizó? Bueno, los narcos de Rosario. Claro. ¿Y sabés quién? Y después, bueno, él recordaba que se habían emitido 12.000 facturas truchas, habían evadido, como decíamos, 1.200 millones de pesos y blanqueado dinero en el narcotráfico. Después se había dado media sanción, se dio dictamen en la comisión en diputados, pero Cambiemos nunca quiso dar quórum para tratarlo, decía Parrilli en su momento. Exactamente. Y también haciendo un poco de referencia a lo que dice la ley actual de quiénes o qué acciones se pueden conformar como sociedades de acciones simplificadas, dice que las que no pueden constituirse como sociedades de acciones simplificadas son las de economía mixta, las que hacen operaciones de capitalización, ahorro o requieren dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros, explotan concesiones o servicios públicos, están controladas por alguna sociedad de economía mixta o que hacen operaciones de capitalización o ahorro o explota concesiones o servicios públicos, o aquellas que participan en más del 30% del capital de sociedades como las indicadas en los puntos anteriores. Estas son entonces las que no pueden convertirse actualmente, lo que dice la ley, en sociedades de acciones simplificadas. Así es, y bueno, yendo a la sesión de mañana, a la reunión de mañana, la Comisión de Legislación va a comenzar a analizar, como decíamos, este tema en una reunión informativa, como vos pedías. Bueno, mañana va a ser una informativa. Sí. ¿Quiénes fueron invitados? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Aníbal Herbeta, y el titular de la Fiscalía Federal número 2 de Santa Fe, Walter Alberto Rodríguez. Ya vamos a ver por qué ellos dos en particular. También van a concurrir funcionarios de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, de la Unidad de Información Financiera y de la Inspección General de Justicia. Todos ellos van a exponer sobre las modificaciones que se quieren hacer. No es una ley que se quiera derogar, es una ley buena, pero que a la luz de los hechos debe ser modificada. Sí. Veamos, mencionábamos entonces a Daniel Aníbal Herbeta, el juez, y esto figura a partir de sus dichos, figura en el proyecto que presentaron Martínez, Moró y Penaca. La dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, dice refiriéndose a los hechos que él llegó a investigar. Sí.
Porque Bien. las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a sociedades de acción simplificada. No son las únicas, pero él lo menciona puntualmente: fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales. Todos son elementos como para lavar dinero. Según surge también de las investigaciones criminales llevadas adelante por nuestros fiscales, esto es lo que dice Herbeta en uno de sus fallos y que fue introducido en el proyecto Herbeta, que fue presentado. discúlpame, José, ¿Herbeta es fiscal o es juez? Juez. Juez, está perfecto, perfecto. Ahora vemos Sí. también, porque está citado el fiscal Rodríguez. Sí. Bueno, la investigación, en este caso, la Fiscalía Federal número 2 de Santa Fe, que es la que dirige Walter Rodríguez, llevó adelante esa investigación, y todo surgió a partir de una pesquisa que se inició cuando una avioneta con 200 kilos de cocaína se estrelló en Santa Fe. Sí. A partir de ello se armó una causa y terminó en la detención y procesamiento del matrimonio Casco y Melgarejo, que se encuentra vinculado justamente a Guille Cantero, es el líder de la banda conocida como Los Monos. Sí. Esta investigación judicial que llevó adelante el fiscal Walter Rodríguez, por eso él fue citado para informar sobre el tema, informa que la banda de Los Monos creó cuanto menos 40 sociedades anónimas simplificadas entre marzo de 2018 y abril de 2020. Sí. El entramado societario es acusado de emitir 8.544 facturas apócrifas por un monto total de 731.485.532 pesos. Eso pese a no contar las sociedades ni sus socios con capacidad patrimonial operativa, técnica o financiera que justifique tal nivel de actividad. Sí. Bueno, justamente de eso se va a hablar mañana, por eso fue citado. Esto no es nada que ver con juicio político, estamos muy imbuidos por el clima de juicio político. Ellos vienen a informar que Claro, esas cosas... vienen a informar desde el punto de vista del trabajo judicial que se está haciendo, ¿no? Desde la Fiscalía y también desde el juzgado, porque ¿para qué vienen a informar? Para decir, bueno, nosotros investigamos esta causa, resolvimos esto, detectamos esta forma de cometer delitos, estos delitos se cometen de esta manera, se cometen de esta otra, entonces es necesario que el Congreso sancione una ley para que de alguna manera en los juzgados, justamente en las fiscalías, sean los fiscales los que investigan y sean los jueces los que puedan aplicar, cuenten con el instrumento legal para poder tener una justicia más dura, para poder combatir este tipo de crímenes organizados, porque esto tiene que ver con el crimen organizado justamente. Ahí vamos otra vez donde decimos de que de alguna manera la legislación termina siendo proactiva, ¿no? O sea que siempre tenemos que esperar que pasen ciertos hechos que marquen de alguna manera la necesidad de modificar la ley vigente, ¿no? Porque esto viene a modificar y a fortalecer más lo que es la ley penal para poder combatir este tipo de delitos, porque si el propio Congreso no fortalece y no modifica esas leyes, luego dentro de un organismo judicial los jueces no tienen los instrumentos y las herramientas necesarias para poder investigar y aplicar realmente con todo el peso de la ley que corresponde investigar este tipo de delitos para poder desarticularlos, ¿no? Enhorabuena que descubrieron esto, que sirve entonces para aplicar, justamente para determinar que puede ser utilizada por los narcos o por toda persona que quiera lavar dinero de esa manera. Entonces que se pongan los controles para evitar eso, justamente porque paralelamente sirvió para innumerable cantidad de emprendedores que tuvieron facilidades para crear sus sociedades anónimas. Sí. El proyecto de Martínez es el primer firmante, por eso lo decimos, establece que dentro del plazo de 60 días corridos todas las sociedades anónimas simplificadas deberán acreditar su existencia ante un registro público y presentar sus estados contables correspondientes a los últimos 3 ejercicios económicos. Hoy ya había reparos sobre este tema, hay organizaciones que están criticando este tema porque es muy engorroso para las sociedades anónimas. Veremos en qué termina toda esta discusión. Claro, termina siendo engorroso el poner los papeles arriba de la mesa y justificar todo lo que estás haciendo. Justamente porque tiene que ir 3 años para atrás. La norma advierte en la normativa un bajo nivel de control, esto lo dice el proyecto, de regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas. O sea que, por más engorroso que sea, habrá que investigarlo igualmente. Sí. En otras palabras, dice el proyecto,
la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros provenientes del narcotráfico. Eso es lo que expresa el proyecto. Sí. Justamente basa la tesitura justamente en la voz e intervención de distintos actores de la vida institucional, jurídica y de organismos de control. Por eso todos ellos han sido citados para mañana para que expongan sobre esos temas y veremos a ver cuál es la postura que adquiere en este momento Juntos por el Cambio. Bueno, Sí. La propuesta entonces de Martínez, Moró y Penaca apunta a tener mayores facultades de fiscalización. O sea, no elimina este proyecto, esta norma que es buena en su origen y en su objetivo, pero pone mayores facultades de fiscalización, adecúa el desarrollo de un tipo societario a los estándares legales que promuevan la licitud de la actividad que desarrollará aquel emprendedor o empresario que utilice como instrumento jurídico asociativo a las SAS. Ujú. También propone fortalecer el marco normativo de las SAS, otorgándole la jerarquía que surge de la fiscalización estatal, apuntalando a la seguridad jurídica de socios, contratantes y contribuyentes, y también combatiendo la utilización corrompida de figuras jurídicas que terminan canalizando fines ilícitos no deseados. Eso es lo que dicen los autores de la iniciativa, que dicen, y lo dicen en el proyecto mismo también, como para que quede claro, no pretende descartar la existencia misma de las SAS como tipo societario. Por el contrario, pretende que esta norma, que tiene un fin noble, que pueda lograr sus objetivos sin ser utilizado por quienes quieren lavar dinero. Claro, que de alguna manera sea utilizada para buenos fines y no Claro. para delinquir, como en algunos casos los ¿Qué es lo están que terminó utilizando. sucediendo, ¿Qué es lo que realidad? terminó sucediendo? Exactamente. ¿Y cómo se evita eso? Poniendo controles más rigurosos, ¿no? Poniendo más trabas, poniendo más dificultades quizá para constituirlo, teniendo más control, en realidad. Si vos aumentás el control de alguna manera, bueno, impedís que ocurran este tipo de delitos. Así que reiteramos, mañana, ¿a qué hora era, A partir José? de las 12. A partir de las 12 Va a del ser mediodía. muy interesante este debate que se va a dar, porque bueno, aparte por la característica de los que van a visitar la comisión. Ujú, exactamente, claro. Recordemos que viene uno de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí. De Santa Fe vienen funcionarios del Poder Judicial Federal de Santa Fe también, ¿sí? Bueno, tanto de la Fiscalía como del Juzgado, y van a contar su propia experiencia y las actuaciones, ¿no? Todas las investigaciones, todo lo que acreditan en las causas judiciales, para poder informar a los legisladores de qué es lo que está sucediendo con esta forma delictiva, de alguna manera, y que eso sirve para poder enriquecer el proyecto de ley, ¿no? Los proyectos que se van a tratar aquí, este proyecto que tiene como autores a Paula Penaca, a Cecilia Moró y a el diputado Martínez. Siempre es importante contar con esta información de especialistas y gente que está en la materia, ¿no? En el día a día, porque eso enriquece y fortalece el proyecto para que pueda ser lo más efectivo posible. Y llegó el momento de irnos a una pequeña tanda. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad.
Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Otra jornada aquí en DTV, en Todo Cultura. Es algo que por ahí nos diferencia, nos identifica, nos hace únicos, irrepetibles. Y como te decía, mostramos un poco de la música, mostramos la parte de las fotos, pero también mostramos la producción a través de la gastronomía. La cantidad de fotos varía el partido. Si me preguntas el partido de la final, tengo creo algo de 6.000 o 7.000 fotos. Fue una locura editar eso. Me imagino. Pensá que las cámaras de hoy son muy rápidas. Sacan 30 fotogramas por segundo. Es más que un video. Ya filma más que una cámara de video. Todo Cultura. Miércoles 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Punto Género, lunes 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable. Y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Continuamos ahora sí con el resumen de noticias parlamentarias. Estuvimos repasando un poco lo que fue el trabajo de las comisiones en el día de hoy, la Comisión de Cultura, la Comisión de Discapacidad y también José en unas placas nos estaba adelantando un poco lo que va a ser la comisión mañana de Legislación General que está presidida por el diputado Godoy, representante del Frente de Todos y seguramente que va a ser una jornada que va... Seguramente se va a extender un par de horitas, ¿no? Por la cantidad, por los funcionarios que van a venir, por el tema y la complejidad también del tema que van a venir a tratar. Estos temas a veces se extienden un poco más. Pero vamos a meternos en otro tema que tiene que ver con la Comisión de Juicio Político que se desarrolló en el día de ayer. Este juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que arrancó allá por febrero, ¿no? El mes de febrero. Fines de enero. Fines de enero, que arrancó por fines de enero y que ya
vamos por una 7ª audiencia de testimoniales en el día de ayer. Podríamos decir que hubieron 3 testimonios, fue la audiencia más corta por la cantidad de los pocos integrantes que vinieron a comparecer en el día de ayer, que en realidad no es que se citaron a pocos testigos, sino que por una cuestión de organización, otros pidieron reprogramar y bueno, quedaron solamente 3, pero así todo terminó siendo largo, porque terminó a las, creo, de 7 de la tarde la comisión. Terminó a las 7 de la tarde, Sí. Finalmente estuvieron Gustavo Montanini, Sí. expuso, Enrique de Bedia, que es prosecretario letrado de la Corte Suprema, y bueno, el plato fuerte que era Héctor Marchi, que recordemos, él fue durante 15 años, fue el jefe de asesores de la... Administrador general de la Corte Suprema de Justicia. Sabía que era con A. Sí. De la Corte Suprema, y que la semana anterior había sido desplazado justamente por el voto de 3 de los integrantes de la Corte. Solamente lo defendió Ricardo Lorenzetti, y bueno, su exposición marcó bien, dejó bien marcada la interna y el quiebre que existe dentro de la propia Corte Suprema de Justicia. Que de hecho en un momento llegó a decir que estos días y la semana pasada se estuvieron viviendo situaciones inéditas dentro de la propia Corte, como por ejemplo la presencia de policías, trabas en las puertas, persecuciones a los trabajadores, todo hecho dicho por él, ¿no? Una denuncia muy grave. Muy grave, justamente sí. Habló de amenazas, fue de represalias contra trabajadores que no estaban vinculados con él. Sí. Al punto tal que terminó poniéndose en debate sobre la cuestión de si había que proporcionarle un programa de testigo custodia, protegido. justamente. Claro, también. Nombraron la palabra testigo protegido. ¿Qué viene a hacer eso? Ahora vamos a escucharlo primero al exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia, al funcionario Marchi, y vamos a desenvolver bien a ver en qué consistió ese discurso, a ver qué decía. Los hechos de informalidad se lo he manifestado no solamente en los actos, sino en la forma de manejarse. La Corte ya dejó de seguir con los circuitos administrativos que corresponden para que pasen por todas las áreas. Y este señor lo que hacía cuando hacía todo este circuito, en muchas oportunidades manifestaba, por ejemplo, para, si usted quiere, una amenaza menor, decir que cuenta con 3 firmas para poder desde echarlo a mandarlo a cualquier lugar, por ejemplo. Esto se agravó cuando a uno de los funcionarios, recientemente, no le voy a especificar el día porque quiero que él haga la denuncia, se le transmitió que estaba en tal lugar y que de pasarme información, cosa que yo no necesito que me pasen información porque no estoy más en la Corte Suprema y solamente vengo a acudir acá a brindarle una ayuda a ustedes, iba a suceder lo que iba a suceder. Estas cuestiones, más algunas otras que no tengo conocimiento directo, sino indirecto, a través de personas que me lo hacen llegar, como algún tipo de comunicación de que hoy no debía venir, ¿sí? Comunicación verbal de que no tenía que venir y demás. Bueno, son, si usted no la quiere llamar amenazas, le pongamos el nombre que quieran, pero no es una situación grata. No para mí, que estoy acostumbrado, porque vengo de la política, con lo cual ese tipo de situaciones sé que un funcionario la debe soportar, sino por mi familia que se preocupa. Tengo hijos chicos, adolescentes, y bueno, no es grato que anden solos bajo ese tipo de amenazas. Es por eso, sencillamente, diputada, no sé si le contesto, pero no estoy pidiendo nada raro. A ver, con la inseguridad que hay en el país, quizás la policía debe ocuparse de otras cuestiones por ahí mucho más importantes. Eso lo sé, lo tengo claro. Solamente lo que pido es que se le dé resguardo al trabajo tan bueno que hace toda la gente de la Corte y que no sea maltratada de ninguna manera.
Bueno, y a raíz de estas declaraciones es donde se abrió de alguna manera un debate, un intercambio y ver la posibilidad de garantizar la seguridad justamente del testigo y también de sus familiares. Es por eso que algunos hasta llegaron a hablar del programa de testigos protegidos, que es un programa que se aplica en el ámbito judicial, ¿no? En el ámbito penal. Es un programa bastante complejo, que tiene, sus distintas características para poder implementarlo, porque primero hay que determinar si realmente existe un potencial peligro. Y dentro de ese potencial peligro, ver si es un riesgo alto, medio o bajo, porque en base a esa determinación del peligro es donde se va a armar un plan de seguridad para puede ser el propio imputado, ¿no? O también puede ser un testigo dentro de una causa. ¿Esto cómo funciona en el ámbito penal? Recordemos que esto es un ámbito político, claro, ¿sí? Que yo por lo menos desconozco que haya antecedente de poder aplicar el programa de testigos protegidos que existe del año 2003 en un ámbito político, ¿sí? Porque las personas que solicitan ese programa de testigo protegido y que realmente cumplen los requisitos y se le arma un plan de seguridad, realmente es un cambio radical en sus vidas, porque no solamente son para aquellas personas que participaron en una actividad delictiva, o también son personas que son testigos y que por la información delicada y sensible que aportan y que tienen en sus manos, se le tiene que dar una protección especial a esa persona y a sus familiares. Repito, esto se aplica en el ámbito penal. No creo que esto se pueda llegar a aplicar en un ámbito político. Claro. Ahora, puede llegar a pasar de que el ámbito político, el juicio político, ¿para qué sirve? Simplemente para destituir a los funcionarios que están siendo investigados, ¿sí? Sacarlo de sus funciones. O sea, el juicio político, por más que cumpla su objetivo y llegue a su etapa final, que es la destitución de estos funcionarios, de probarse y tener las pruebas suficientes y necesarias, la votación necesaria, simplemente se le quita de sus funciones. Ahora, una vez que se le quita esas funciones y se le quita esos fueros, es ahí donde la justicia penal puede investigar la posibilidad de haber cometido algún tipo de delito y si cometió algún tipo de delito, ponerle la pena que requiere, ¿no? Claro, y lo que se puso en debate fue la cuestión esta de darle o no darle custodia, que lo echaron a correr en ese momento ayer, a partir de la carga de lo que acababa de decir Marchi, justamente, pero se dijo, bueno, alguien, creo que fue Juan Manuel López, dijo, sí, bueno, pero nuestra función no es necesariamente eso, corresponde a la justicia. Exacto. En todo caso, hay que ver si hay una denuncia, si él lo denunció ante la justicia, y eso lo tendrá que disponer un juez, en todo caso, por lo que justamente vos acabas de decir. Justamente. Claro. Esto es político, no es un ámbito judicial, acá directamente todas las cuestiones pasan por otra cuestión y, en todo caso, queda en manos de jueces. Más que nada, por una cuestión de que, si recordemos cómo está estructurada una república. Dentro de la república tenés el poder ejecutivo, legislativo y judicial, claro, donde cada uno tiene su función asignada y ningún poder se puede intrometer en la función del otro. O sea, si el poder legislativo realizara actos que le corresponden pura y exclusivamente a la justicia, primero que no se puede hacer porque eso no forma parte de una república, o sea, no están dadas las condiciones y las circunstancias. Es decir, el poder legislativo simplemente tiene que legislar, es decir, crear la ley. Y luego es el Poder Judicial la que la tiene que implementar y sancionarle a todas aquellas personas que hayan cometido algún delito luego de una investigación, porque todos tenemos el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oídos. Entonces son muchas garantías que se tienen que cumplir antes de imponerle una pena a una persona, que en el caso del juicio político, como bien decía José, también es un tema político, sí, que nada tiene que ver con la justicia, que también dentro de este juicio político se respetan las reglas del debido proceso. Por eso vemos que siempre los diputados de la oposición están como veedores o garantes de este debido proceso, del tipo de preguntas que se le realiza a los testigos, ¿no? Y todas esas cuestiones que hacen a un debido proceso, ya sea en el ambiente político o en el ambiente judicial. Así es, y justamente, por ejemplo, se dio el caso de un testigo, uno de los que no se ha presentado, que es Marcelo Maceo, el abogado, sí, Marcelo Maceo, que no tiene elementos como para justificar o para pelear su no presentación, ni siquiera mandó una carta explicando los motivos, lo hizo a través de las redes sociales, sí, y ya la comisión determinó que, bueno, va a ser llevado por la fuerza pública, pero eso no lo puede establecer los propios diputados, sino que dieron curso a un juez federal, un juez de turno, que será el encargado de determinar cuándo se tenga que proceder de esa manera.
sea que hasta ahora no hubo novedades, no se volvió a hablar del tema, esto se decidió hace 2 semanas. Sí. Y bueno, veremos cómo termina sucediendo con esto. Y veremos si tiene la misma medida, se adopta con Aldo Tonón, que es uno de los testigos también que no se ha presentado acá. Él sí ha presentado argumentos, lo ha hecho a través de 2 cartas, lo hizo a través de su abogado Mauricio D'Alessandro esta semana, explicando que él, como tiene una causa abierta, él no quiere participar, y eso generó ayer un debate de los propios protagonistas de esta comisión para determinar a ver si tenía razón o no. En un momento dado, desde la oposición habían establecido que se le diera la derecha a este testigo, porque, bueno, un testigo que no es ni siquiera abogado, es médico, tiene miedo a que pueda terminar autoincriminándose, pero bueno, desde el oficialismo dijeron no queremos sentar un precedente. Exactamente. ¿Y cuál es la importancia de alguna manera de cuando te citan a comparecer como testigo, ya sea en una causa judicial o en una causa política? ¿Cuál es la importancia de justificar de alguna manera esa negativa? ¿Por qué? Porque el tema de declarar como testigos es una carga pública. Claro. Es decir, es una obligación que tenemos todos los ciudadanos por formar parte de un país que tiene esas reglas, ¿no? Entonces es como para que se entienda el por qué tenemos la obligación. O sea, el día de mañana nos puede pasar a cualquiera que somos testigos de algún hecho delictivo y no nos podemos negar a testificar en una causa porque, como decimos, es una carga pública, y también tenemos el deber de decir verdad, porque de no decir verdad total o parcialmente, ocultar información, podemos incurrir en un delito que está tipificado dentro del Código Penal, que está sancionado hasta con 1 año de prisión. Entonces, esa es la importancia de por qué justifican cuando no pueden comparecer. Lo tiene que justificar porque, como decíamos, es una carga pública y nadie se puede negar a declarar como testigo. En el caso de Tonón, perdón, te interrumpí. Sí. No. En el caso de Tonón, le habían pedido, por ejemplo, habían sugerido que lo hiciera, que declarara con el abogado al lado, Mauricio D'Alessandro. Eso lo rechazó el oficialismo porque no quieren marcar un precedente que puedan utilizar el resto de los testigos convocados. Y recordaban, por ejemplo, el hecho de que, bueno, la única que sí declaró con un abogado al lado fue Estela de Carlotto, que estuvo al abogado y que el abogado no habló porque justamente ellos lo presentaron como que Estela de Carlotto se presentaba como miembro de la institución Abuela de Plaza de Mayo, y el abogado, como era parte de la institución, podía estar ahí, no lo hacía de manera personal ella. En ese caso tampoco le hicieron preguntas al abogado porque no querían participar. O sea, que el que declara, que declare. Sí. O que en todo caso se calle la boca y diga no, porque eso lo podés hacer. O sea, estar ahí y no contestar las preguntas, eso lo podés hacer. Tal cual. ¿No, doctora? Sí. Bueno, entonces eso es lo que dicen. O podés decir que no sabés, que no lo recordás, porque a veces pasa eso también. A veces te llaman a declarar en una causa y pasaron 4 años, 5 años. Entonces la memoria, uno va perdiendo los detalles de lo que realmente pasó en ese momento, ¿no? Entonces puede pasar que no te acuerdes. Siempre lo importante es asistir y declarar y decir la verdad. Es preferible que digas no me acuerdo a que mientas. Claro. Sí, porque después eso tiene que corroborarse o no. Si te parece, vamos a repasar la palabra de los diputados que hablaron respecto de este tema de lo que fue el juicio político en el día de ayer. Vamos a ver qué decía el diputado nacional Leopoldo Moro. Yo creo que este ha sido el día más importante de audiencias de todas las que hemos tenido desde que se inició este juicio político. Realmente ha sido tremendo el testimonio, sobre todo si además tomamos en cuenta que ese testimonio lo brindó nada más y nada menos que el secretario general de Administración de la Corte. ¿Y qué nos dijo? Bueno, en primer lugar quedó muy claro que el desmanejo de la obra social durante estos últimos 10, 12 años ha sido horroroso. Desmedro de 100.000 afiliados a esa obra social, trabajadores, empleados, funcionarios, incluso jueces, camaristas del Poder Judicial. Segundo, dejó muy en claro que hubo una responsabilidad colectiva de la Corte, pero particular del ministro Maqueda. Quedó en claro que el ministro Maqueda ejercía funciones ejecutivas en la supervisión de la obra social y era el responsable de la designación de personal, el responsable de la autorización de gastos en materia de medicamentos o contrataciones directas, etc. Y por último, lo más, conmovedor,
fue que denunció prácticas mafiosas en el funcionamiento de la Corte. Dijo textualmente que después de haber sido separado de su cargo, creo que fue la semana pasada, recibió amenazas, que está siendo seguido, perseguido, apuntó específicamente a este personaje siniestro que se llama Silvio Robles, que yo no sé por qué insiste el presidente de la Corte en mantenerlo al lado como mano derecha. Hay pruebas más que evidentes, de que es un hombre que manipula expedientes, que trafica expedientes, pero que además ahora, de acuerdo a lo que hemos escuchado, practica coacciones y amenazas de carácter mafioso sobre trabajadores, sobre empleados y sobre el propio secretario general de Administración de la Corte. Así que este ha sido un día tremendo. Para decirlo en otros términos, si hoy no estuviéramos viviendo las incertidumbres económicas que se están viviendo con el tipo de cambio y con otras cosas que ocupan la atención pública, esta audiencia de hoy sería tapa de todos los diarios, salvo de uno que nunca va a poner en tapa a la Corte que protege. Sí, en el caso específico de la obra social, efectivamente se ha comprobado actos de corrupción, de corruptela, desmanejo, desfalcos, que además el ministro Marqueda los confiesa en una nota que le envía a sus colegas, pero no denunció. Y no estamos hablando de cualquier juez, estamos hablando de la cabeza de uno de los poderes del Estado. Esto es de una gravedad, reitero, inusitada. Y bueno, y además se confirma, reitero, un rol que se le adjudica a este señor Robles, que es muy preocupante, porque Diputado actúa Moró, como prácticamente el dueño de la Corte. La comisión decidió que la presidenta de la comisión, la diputada Gairar, se comunique con la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene atribuciones para solicitar medidas de seguridad sobre los testigos. Ningún testigo que venga a prestar, valga la redundancia, testimonio a esta Comisión de Juicio Político o a cualquier otra del Congreso, tiene que tener, digamos, incertidumbre respecto a su integridad física o la de su familia. Se va a proteger a todos los testigos, porque además no solamente es un principio básico del derecho, es un principio constitucional, sino porque además este Congreso está decidido a ir al hueso respecto a la corruptela en la que se está manejando nada más y nada menos, reitero, que la cabeza del Poder Judicial. ¿Qué tal, Si Moró? en otros casos, por ejemplo, en la causa que le inventaron a Cristina Kirchner respecto a las obras en Santa Cruz, dijeron que tenía la obligación de saber, a pesar de que había debajo de ella 15 funcionarios que tenían que saber de esto, y a pesar de que las obras las llevó adelante Vialidad de la provincia, sobre la cual ella no tenía nada que ver, hicieron lo que hicieron. Imagínense en este caso, que estos 3 miembros de la Corte desconocen lo que está pasando en sus despachos, al lado de sus despachos, con un señor que no es ni siquiera letrado, como es el caso de Robles, y se hace cargo de las notas y de los expedientes que llevan los propios jueces de la Corte o funcionarios de la Corte, y además se da el lujo, según lo que hemos escuchado aquí hoy, de amenazar a los que no se alinean con los intereses de la Corte. Esto es gravísimo, pero gravísimo. Te reitero, si el país no estuviera atravesando otra situación, esto sería tapa de todos los medios de comunicación. Bueno, muy claro entonces el diputado Leopoldo Moró cuál es el objetivo de la Comisión de Juicio Político, que es investigar a fondo y, si hace falta, resguardar la integridad física de los testigos que van a venir justamente a testificar aquí en lo que es la Comisión de Juicio Político. Y recordemos que Héctor Marchi, como bien estaba diciendo José hoy, es un funcionario que prestó 15 años servicios a la Corte Suprema de Justicia y que desde el año 2021 tuvo a cargo el tema de la obra social. Y hace pocos días nada más fue desplazado de su cargo y lo mandaron a la Seguridad Social. Claro, ¿y cómo se desplaza a un funcionario de esa categoría? A través del voto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, tuvo el voto positivo para que se lo saque de Rosenkrantz, Maqueda y Rosati, y el único que se opuso fue Lorenzetti, que quería que Héctor Marchi continuara en ese rol dentro de la Corte Suprema, ¿no? Así es, y bueno, y no fue la despedida de Marchi, porque va a estar el jueves que viene, a partir de las 11 en la próxima reunión,
fue reprogramado justamente también para que participe porque, bueno, él es autor de lo que se denomina el informe Marchi, que es un análisis de toda la información recopilada con relación a la obra social de los trabajadores del Poder Judicial, y son 20.000 fojas, entonces, bueno, van a ser analizadas durante toda esta semana por los participantes de la Comisión de Juicio Político, y entonces van a hablar sobre ese tema con él en la próxima reunión. Están reprogramados entonces, como habíamos dicho al principio, Sebastián Clerici, que él es el que ocupa el lugar de Marchi ahora y por eso no estuvo en la reunión anterior. Que él había alegado qué causa de justificación. Que justamente está en las nuevas por las funciones. nuevas funciones, es verdad. Claro. Sí. Va a estar también el médico legista Enzo Canónaco. Ese era el que alegó que estaba enfermo, ¿no? Que presentó certificado médico. Se cura, va a estar. Y las afiliadas y damnificadas Valeria Díaz y Laura Ambrosio, que habían sido reprogramadas por el hecho de que no daban los tiempos para que estuvieran. Esperemos que, se supone que esta será la última audiencia que tenga que ver con este tema. Y había un funcionario más que había alegado que no podía testificar por la causa judicial en trámite que estaba actualmente. Tonón, que veremos a ver, porque resolvieron en definitiva no dar parte a la justicia, sino volver a citarlo bajo apercibimiento, y veremos a ver si, yo digo que no va a venir, pero veremos qué es lo que sucede. Claro. 20.000 fojas. 20.000 fojas para que vean. Analizar. Hay que sentarse a analizar 20.000 fojas. Claramente hay un gran trabajo de los asesores también, que forman parte de la Comisión de Juicio Político, que están ahí al pie. Vemos que los diputados vienen muy preparados, claramente que leen, investigan, analizan, porque las preguntas no son improvisadas, las preguntas que realiza el oficialismo, sino que tiene que ver con información previa que cuenta, y que también la oposición tiene la posibilidad de acceder a ese tipo de información. Es una información que acceden todos los miembros de la comisión para ver sobre qué se va a investigar. Y nosotros, llegó el momento de despedirnos, se nos terminó el programa y nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Adiós.